en busca de misterios, en busca de esos sucesos o esos casos extraños que todavía dejan perplejos a muchos investigadores y que a pesar del tiempo, a pesar de las décadas en donde seguramente muchos, y lo hemos podido comprobar, han sido los proyectos para intentar desvelar ciertos enigmas que se han producido, pues al final, o al menos de momento, no hemos podido dar una respuesta. Hablo de aquellas desapariciones, muchas de ellas son un auténtico clásico en el mundo del misterio, sobre aviones. Muchas de ellas, es cierto, están relacionadas con el famoso Triángulo de las Bermudas. Hay mucho mito, hay mucha leyenda respecto a este lugar, pero también es cierto que los casos que hay en ese enclave, o al menos algunos de ellos, todavía están sin resolver. Por lo tanto, pertenecen al mundo del misterio. Fueron publicados algunos de ellos en obras realmente míticas, puede que vosotros las conozcáis o las recordéis, como Sin Rastro, de Charles Berlitz, o El Triángulo de las Bermudas, de este mismo autor, que puso precisamente en la palestra del mundo del misterio este enclave marítimo, pero también aéreo, porque no solo barcos, como bien sabéis, también aviones, incluso algún submarino, dicen, se han documentado en una extraña desaparición. Por eso esta noche vamos a recordar quizá alguno de estos casos, no todos desde luego enfocados al Triángulo de las Bermudas, pero sí desde luego enfocado al mundo de la desaparición en los cielos. Hablamos de aviones desaparecidos, como siempre con nuestra compañera Rocío Gandarillas. Puede que muchos de ellos, como siempre, los conozcáis, y es que son clásicos y a veces merece la pena rescatarlos. Volver otra vez a esos nombres que fueron popularmente conocidos en el mundo del misterio en los años finales de los 60, 70, 80 en adelante. ¿Pero qué fue de ello? ¿Qué sabemos del vuelo 19? ¿Qué sabemos de otros aviones que han desaparecido y que también formaron parte, sin duda alguna, de esos expedientes del misterio absolutos? Por eso, en los expedientes de nuestra compañera, hacemos un repaso y también recordamos sus historias. Como siempre, nuestra compañera Rocío Gandarillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos en busca de esos secretos, de esos misterios y de esos aviones que puede que muchos de nuestros oyentes, a muchas de las personas que nos siguen habitualmente, pues les suene, pero merece la pena rescatar estos casos, ¿verdad? Claro que sí. Como bien dices, la historia de la aviación ha dado para más de un misterio. En cuanto a desapariciones de aviones, existe una amplísima lista. Algunas de las más conocidas se produjeron en el conocido como Triángulo de las Bermudas. Es cierto que hay mucha leyenda y mitos totalmente inventados de este lugar, pero también es cierto que existen casos no aclarados, ya no solo en ese punto del mundo, sino en muchos otros. Esta noche vamos a recordar algunos de los más famosos y que a pesar del tiempo, las investigaciones y la tecnología de la que se dispone aún no han sido resueltos, enfrentándonos así a auténticos misterios. Lo decía antes, es un auténtico clásico. Recientemente se editaba una novela que tenía como punto, como conexión, precisamente de la trama, en ese vuelo 19 del cual hablaba antes. Un auténtico clásico, también todo un reto, porque a día de hoy no se ha resuelto, a pesar de que incluso llegó a pensarse que se habían encontrado los restos de este escuadrón, ese vuelo 19 que desaparece en las aguas del famoso ya Triángulo de las Bermudas, o en este caso en los cielos del famoso Triángulo de las Bermudas. Cuéntanos un poquito, recuérdanos esta historia. Bueno, pues se trataba de una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de Estados Unidos y que estaban provistos de un equipo de navegación muy sofisticado que desapareció durante un vuelo de entrenamiento el 5 de diciembre de 1945. Tras despegar de la base de Fort Lauderdale, en Florida, el vuelo de la escuadrilla transcurría con toda normalidad hasta que el teniente Charles Taylor informó con preocupación a la torre de control que su cuadrilla estaba perdida y que no podía distinguir la superficie del océano. La torre entonces pidió a los pilotos que se dirigieran hacia el oeste, pero la respuesta del oficial fue aún más sorprendente que la primera. No sabemos dónde está el oeste. Todo parece falso, extraño. No estamos seguros de ningún rumbo. Incluso el océano no parece ser el mismo de siempre. Poco después, se perdió el contacto con los 5 aviones y el gran hidroavión bimotor Martin Mariner
fue enviado inmediatamente a su auxilio. ¿Qué ocurrió? Pues que el enorme hidroavión desapareció a su vez tan misteriosamente como ellos. En pocas horas, 6 aviones y 27 hombres se habían desvanecido sin que el ejército estadounidense encontrara jamás una explicación racional. Desde ese año y hasta 1975, un total de 37 aviones, más de 50 barcos y un submarino atómico con toda su tripulación desaparecieron sin una causa aparente y sin que se haya encontrado ningún cuerpo ni resto alguno hasta ahora. Es como una especie de icono del mundo del misterio, de verdad. Este vuelo 19, este escuadrón de aviones Avenger, ese vuelo rutinario y también esa conversación que dicen que tuvieron con la torre de control, en donde hay mucha historia alrededor que no se acaba de confirmar. Entre ellas, una famosa frase que aparentemente dice este piloto, Charles C. Taylor, que llega a decir algo así como: no vengan a buscarnos. Todo muy extraño, desde luego, y es cierto también que se encontraron a lo largo de las décadas diferentes restos, incluso aviones más o menos en esa misma zona, pero cuando se descubrió el número de identificación de estos aviones que fueron descubiertos en las aguas de ese lugar del mundo, también se descubrió que no pertenecían a ninguno de los aviones del vuelo 19, por lo tanto, el enigma de su paradero o de su destino, cómo no, sigue siendo un misterio. Más casos auténticos clásicos como la desaparición de otro avión, el Stardust. Fue un 2 de agosto de 1947. Un Hebrew Lancastrian, un avión de pasajeros basado en el bombardero Lancaster de la Segunda Guerra Mundial, despegaba de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile. A bordo del aparato, bautizado como Stardust, viajaban 11 personas. El viaje transcurrió según lo previsto hasta que, tras dejar atrás Mendoza, el piloto alertó a la torre de control de que las condiciones meteorológicas le obligaban a modificar el plan de vuelo. El tiempo no es bueno, voy a pasar a 8.000 metros para evitar el temporal. 4 minutos antes del aterrizaje en Santiago, el aparato informó de su hora de llegada, pero el avión nunca apareció en su destino. Durante más de medio siglo, el misterio de este accidente trató de explicarse a base de encuentros con supuestos ovnis. E incluso la revista Stendek, del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, considerada en su época una de las más serias publicaciones ufológicas, defendía que el Hebrew Lancastrian habría chocado contra un ovni. Hay que decir, y yo creo que esto también es un clásico en el mundo del misterio, que cada vez que desaparece un avión, prácticamente en el mundo de la heterodoxia aparecen los ovnis, aparecen esos portales dimensionales, aparece como una teoría más, sin duda alguna, pero finalmente, en este caso, todo se aclaró tiempo más tarde. Justo 53 años después, en enero del 2000, un grupo de escaladores halló los restos del avión y de su tripulación en el Cerro Tupungato, en la frontera entre Argentina y Chile, a 5.500 metros de altitud. Estaban sobre la pista desde el año 1998 y por fin, tras el deshielo de un glaciar, las huellas de la catástrofe salieron a la luz. Pero es cierto que aunque se descubran los restos, aunque se descubra finalmente que todo fue un accidente, siempre queda, por supuesto, la duda, averiguar qué es lo que lo provocó. Evidentemente, ese es uno de los grandes retos que se encuentran los investigadores ante cualquier tipo de accidente. Se haya descubierto finalmente el paradero del avión o no, siempre queda el misterio en muchas ocasiones de cómo pudo ocurrir. Luego en otras situaciones se ha podido averiguar exactamente cuál fue la causa, incluso ha habido casos muy extremos como de suicidios, precisamente de pilotos o copilotos. Hace unos cuantos años recordamos todos el caso de la aerolínea Germanwings, donde su copiloto aparentemente, al parecer, decidió suicidarse estrellándose precisamente entre las montañas. Nos vamos a por más casos. Año 1948, avión de transporte DC-3. Aunque el vuelo 19 sigue siendo el más famoso, no es el único, ya que la lista de víctimas que se han producido en el denominado Triángulo de las Bermudas es muy larga. La frecuencia de desapariciones en esta región, en comparación con otras zonas marítimas del mundo, ha dado origen al mito que hoy le rodea.
Como seguramente la mayoría de la gente sabe, las hipótesis que se han barajado para resolver este fenómeno han llegado a sugerir la existencia de visitantes extraterrestres que se llevan a hombres y aparatos para estudiarlos, o la presencia de una distorsión espaciotemporal que arrastraría a los aviones a épocas o dimensiones distintas. Pero es que incluso alguien habló de la intervención de seres de una civilización muy desarrollada que viven en cúpulas en el fondo del océano. Lo más probable es que la solución no la encontremos en estas explicaciones, pero lo cierto es que estas desapariciones han alimentado la imaginación. Sea por causas extraordinarias o por causas totalmente explicables, lo cierto es que el 28 de diciembre de 1948, un DC-3 de la compañía Airborne Transport desaparecía por la noche mientras se encontraba a unas 50 millas de Miami con 32 pasajeros a bordo sin que ningún resto fuera jamás encontrado. El último mensaje del capitán aseguraba a la torre de control que todo transcurría con normalidad y que esperaban las instrucciones para poder aterrizar. La visibilidad y el clima eran también perfectos. Es cierto que momentos antes de despegar, el comandante había señalado que un faro del aterrizaje no funcionaba, que las baterías estaban sobrecargadas y que les faltaba agua. Al despegar, incluso, las comunicaciones se interrumpieron, pero durante el vuelo se restablecieron de nuevo. A las 3:40 horas, el comandante de la nave señaló su posición a 80 kilómetros al sur de Miami. Después de esa hora, ya no hubo comunicación alguna. Al DC-3 se lo había tragado el cielo. Por supuesto, ante casos así siempre hay una investigación y también tras ella siempre hay un informe. ¿Y qué decía este informe? Este informe se realizó en julio de 1949 y hablaba de varias causas que habrían podido estar relacionadas con el vuelo. Que las baterías no estaban recargadas antes de despegar, que el avión había despegado de San Juan con 53 kilogramos más del peso autorizado, que a los pilotos no les había llegado el mensaje de la torre de control informando del cambio en la dirección del viento, o que los sistemas eléctricos no funcionaban correctamente y que el cuadernillo de mantenimiento estaba incompleto. Al no encontrarse ningún resto, el informe concluyó que no había suficiente información para explicar las causas y circunstancias de la desaparición del avión, por lo que todo este asunto quedó cerrado. Se cerró el caso sin averiguar cuál fue el destino de este avión, el DC-3, en 1948. También hay que ponernos, hay que decirlo, en un contexto histórico concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría, seguramente habría habido algún que otro, vamos a decir, trance bélico, escaramuza bélica entre diferentes contendientes. Sobre todo hablamos en los océanos y quizá en sus profundidades con esos submarinos. Muchos de ellos siguen y han quedado anclados en lo más profundo, precisamente del Atlántico y de otros lugares del mundo, ante quizá ciertas confrontaciones o ciertos accidentes que pudieron ocurrir en una época en donde la maquinaria bélica, tanto la aérea como la marítima, evidentemente, también estaban en pleno auge y todo el mundo se movía a través de este mismo planeta, precisamente para controlar océanos, cielos, para controlar, evidentemente, cada uno su parte en este nuevo escenario posbélico que se estaba desarrollando en el mundo. Así que es muy probable que estos accidentes fueran producidos quizá por la gran cantidad de vuelos, también por la gran cantidad de barcos que surcaban los océanos, vigilantes, evidentemente, ante un posible ataque, y quizá puede que se produjera alguna escaramuza o algún ataque que llevara, lo primero, al hundimiento de ciertos barcos o de ciertos aviones, y por otro lado, al secreto de no poder o no querer contarlo. Esto sin duda también es muy interesante y formaría parte quizá de esa trama de la conspiración. Pero seguimos adelante, nos vamos en busca de otro avión desaparecido, el Super Constellation, también un clásico del mundo del misterio. Desde luego, esta es la más trágica y misteriosa de todas cuantas desapariciones se han producido en el denominado Triángulo de las Bermudas. 52 pasajeros y el avión se volatilizaron sin dejar rastro un 30 de octubre de 1954. El vuelo partió de Maryland con destino a las Azores con los pilotos, varios soldados del ejército y sus familias. Había despegado sin problemas y aunque el clima no era el mejor, era el habitual en esta época del año.
Esto quiere decir tormentas y pequeñas turbulencias que no suponían un problema para ningún vuelo ni antes ni ahora. Además, el piloto, John Leonard, conocía perfectamente la zona y disponía en el avión de un radar climático. El aparato volaba a 5.200 metros de altura, lo suficientemente alto para evitar la mayor parte de las nubes y turbulencias. En ese momento contactó con la torre de control para informar sobre su posición como exigía el procedimiento. A las 11:30, el Super Constellation se encontraba a 650 kilómetros de la costa estadounidense. ¿Y qué ocurrió tras aquel contacto? Pues de repente las comunicaciones con el avión se perdieron repentinamente. El avión nunca llegó a su destino y jamás se supo que había sido de los pasajeros ni del aparato. Tras 5 días de búsqueda sin resultado, las investigaciones fueron abandonadas. Tan solo se barajaron un par de hipótesis, pero ninguna pudo ser probada. La primera, que el avión se desintegrara en pleno vuelo, tal y como se supone hoy para el vuelo de Malaysian Airlines, y que los pilotos hubieran perdido el control cayendo al océano, aunque en este caso se cree que a los tripulantes les habría dado tiempo a enviar un mensaje de socorro. Los investigadores no encontraron ningún factor convincente para explicar este accidente. Sus conclusiones fueron las siguientes. La opinión de la oficina es que el R-7V1 encontró una fuerza repentina y violenta que no pudo estar controlada por un esfuerzo humano, lo que hizo que el avión fuera incontrolable. El origen de esta fuerza sigue siendo desconocida. Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Ojo, porque eso es lo que dijo en su momento el informe oficial tras la investigación. Una fuerza desconocida que llevó quizá al desastre a ese avión. Un avión absolutamente desaparecido. Yo decía que estos son casos clásicos en el mundo del misterio, pero también he de decir que quizá los más jóvenes que nos están escuchando, quizá no los conozcan, quizás se estén asombrando. Así que me gustaría, por supuesto, que esta gran familia dimensionaria también buscar esas imágenes, buscar esos aviones, buscar esas historias que os traemos también aquí a Nueva Dimensión a través de los expedientes de Rocío Gandarillas. Hablamos del Triángulo de las Bermudas, un lugar o un enclave clásico en el mundo del misterio, pero ahora nos vamos hasta España, quizá una desaparición de lo más extraordinaria, quizá por un mensaje. Ocurrió en el año 1969, relativamente reciente. Es la desaparición de una avioneta y un mensaje que cerraba todo un vuelo al cual a día de hoy todavía no se sabe cuál pudo ser su destino. ¿Cuál fue ese mensaje? Vamos hacia el sol. Ese fue el último mensaje enviado por el telegrafista del avión antisubmarino Grumman, desaparecido el 1 de julio de 1969 en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería. Cuando transcurrió el plazo fijado para el regreso y el aparato no volvió a su base ni contestó a las llamadas, se organizó una gran operación de búsqueda con importantes medios aeronavales. Tan solo se lograron hallar los 2 asientos. Del resto de la nave y de los tripulantes, jamás se volvió a saber nada. Hablas de un rescate, de una búsqueda, y se realizó todo un verdadero plan de búsqueda para encontrar el avión. Se denomina el avión de Grumman, ya que fue precisamente este hombre, el telegrafista, apellidado Grumman, quien enviaba ese mensaje. Vamos hacia el sol, ¿no? Era así el mensaje. Así es, Juan. Además fue una búsqueda extrañamente infructuosa si tenemos en cuenta que en las labores de rescate participaron distintos aviones del Ejército de Tierra, helicópteros, 4 buques de la Armada e incluso unidades específicas de este tipo de siniestros procedentes de las Islas Canarias. Pero nada de nada. No hubo suerte. El comandante que pilotaba el avión, Antonio González de Boado, había despegado del aeropuerto de Jerez de la Frontera con una misión de control y seguimiento ante la posible presencia de barcos rusos en misiones de espionaje en aguas desde Gibraltar hasta Almería. Se hizo toda una labor amplísima de búsqueda
no se halló, lo acaba de decir nuestra compañera, nada de nada. ¿Cuál fue la conclusión de la investigación de ese informe? Bueno, pues las autoridades declararon el siniestro como inexplicable. Los medios de comunicación ofrecieron escasos datos sobre este accidente. Para el Ejército del Aire se debió a una mala suerte, sin más explicaciones. Y hubo expertos en temas de ufología, como Antonio Rivera en el libro Los 12 Triángulos de la Muerte, que defendieron que este suceso se produjo a causa de un fenómeno paranormal. Curiosamente, el comandante González de Boado fue el primer oficial español que investigó por su cuenta el fenómeno ovni en España, originando cierto malestar entre sus compañeros a raíz de algún artículo publicado. Y el propio comandante de Boado, que fue quizá uno de los pioneros, uno de esos pilotos que empezó a hablar de estas cosas, curiosamente desaparece, casi como él se hubiera convertido en el protagonista de uno de esos casos que él mismo investigaba. Eso es, y nada más se supo ni de Boado ni de los 7 militares que viajaban con él, por lo que los seguidores y amantes de la ufología no tardaron en dar rienda suelta a sus diversas especulaciones. Hoy en día, el misterio sigue abierto. Lo has nombrado antes, el caso quizá más relevante de los últimos tiempos de un avión desaparecido. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, ha habido muchas especulaciones, y simplemente en estos expedientes, quizá a modo de resumen, vamos a hablar del famoso vuelo Malaysian Airlines. Yo creo que todo el mundo lo recuerda. Cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín. Desapareció un 8 de marzo de 2014 con 227 pasajeros y 12 tripulantes. En su momento se especuló con la tesis del secuestro, del suicidio o de la despresurización de la cabina del piloto. El vuelo, que se cree que se estrelló en el Océano Índico, cambió su ruta por una razón desconocida y sobrevoló durante algunas horas más hasta agotar el combustible. También se especuló sobre el suicidio de los pilotos o que el vuelo fue derribado por error. Algunas personas, como el jefe de la policía malasia, Khalid Abu Baker, señaló que la desaparición hubiera podido ser premeditada con el objetivo de que alguien cobrara una póliza de seguros. También se habló de conspiración. Se llegó a decir que Estados Unidos había escondido el avión como parte de un experimento de contravigilancia terrorista. Se dijo que a bordo del avión iban científicos que estaban desarrollando una tecnología militar ultra secreta. Incluso un abogado y escritor británico llamado Michael Strimpton llegó a decir que el avión fue derribado por un submarino chino. A todas estas teorías de la conspiración se sumó el hecho de que 2 de los pasajeros viajaban con pasaportes robados. Por supuesto, el misterio está ahí, pero además de estas teorías de la conspiración, también aparecen teorías más llevadas al terreno de lo extraordinario. Por supuesto, no faltaron las teorías sobre secuestros ovnis, portales dimensionales e incluso que el avión hubiera sido impactado por un meteorito. Todas estas hipótesis dieron lugar a una de las operaciones de búsqueda e investigación más largas de la historia de la aviación. Se rastrearon las aguas del Océano Índico cercanas primero a Malasia y después a la ciudad australiana de Perth, donde se pensó que podía estar el vuelo siniestrado. De nuevo aparecieron también las teorías sobre ovnis o portales dimensionales. Pese a la intensa búsqueda por mar y aire, e incluso al encontrarse supuestamente algunos restos del avión, aún se desconocen las causas del fatal desenlace que continúa siendo uno de los grandes misterios en la historia de la aviación comercial. Vamos casi a cerrar estos expedientes, precisamente con la última desaparición que luego se convirtió en un desastre, en un siniestro, pero que también tiene su halo de misterio, evidentemente, y ocurrió hace relativamente poco, diciembre del 2019. Un avión de la Fuerza Aérea Chilena desaparece en un viaje a la Antártida. Se trataba de un avión militar con 38 personas a bordo que desapareció cuando viajaba con destino a la Antártida. Despegó de Punta Arenas, en el sur de Chile, y desapareció en el Mar de Drake, un paso marítimo que separa América del Sur de la Antártida y cuyas aguas son consideradas por los expertos en navegación de las más complicadas del planeta. Desaparece en ese punto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se sucedieron los hechos? El 6 de diciembre de 2019, el avión debía aterrizar en la base Eduardo Frei de la Antártida, pero se perdió la comunicación por radio y no se supo más. Según un comunicado de la Fuerza Aérea, 7 horas después del incidente, la aeronave fue declarada siniestrada,
aunque, tal y como informó el ejército, tenía combustible para mantenerse en el aire varias horas más. Finalmente, el avión se dio por desaparecido al pasar el tiempo de vuelo establecido hasta que se acabara el combustible. Por lo tanto, este ya no podría estar volando. Al principio, la Fuerza Aérea Chilena no descartó la posibilidad de que el avión hubiera podido amerizar, ya que se trata de un procedimiento establecido a todo tipo de aeronaves. Sin embargo, este avión, por lo que parece, no consiguió amerizar y se produjo un extenso plan de rescate, ¿verdad? Así es, aviones y barcos de rescate de varios países buscaron frenéticamente el avión. En total, 13 aviones, 2 buques mercantes y otros 2 de la Marina de Chile. Pero también una de Argentina y otra de Brasil se dirigieron a la zona, a unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago, desde donde despegó el aparato desaparecido. 2 embarcaciones privadas navegaron por las aguas del mar de Drake y un avión Hércules, cedido por el gobierno de Uruguay, sobrevoló en círculos desde el punto en el que se perdió el contacto. Además, un avión DHC-6 hizo el recorrido inverso al del aparato desaparecido. También 2 cazas F-5 realizaron vuelos en la madrugada sin registrar tampoco ningún avistamiento. Un extenso plan de rescate que dio finalmente sus frutos, porque es cierto que se encontraron restos del avión e incluso cuerpos, ¿verdad? Eso es, Juan. Finalmente un barco brasileño encontró restos del fuselaje del avión, incluso de algunos cuerpos que al parecer pertenecían al avión desaparecido. Aún así, las causas de esta tragedia siguen siendo un misterio donde se barajan diferentes teorías. Desde un apagón total del sistema eléctrico del avión a un fallo en la propulsión o su desintegración en pleno vuelo, o que las alas se hubieran desprendido también en pleno vuelo. Pero nadie ha podido explicar qué podría haber causado todas estas circunstancias. Llegó incluso a propagarse la noticia de que el avión había sido derribado por algún tipo de fuerza política internacional desconocida, algo que la propia Fuerza Aérea Chilena tuvo que desmentir a través de un comunicado oficial. Sea como fuere, aún no se ha resuelto qué le ocurrió a este avión en su viaje a la Antártida. Son algunos de los casos, evidentemente, que tienen ese halo de misterio, ya no solo porque hayan sido o no encontrados, desde luego si no se encuentran el misterio es mayor, sino también porque incluso rescatando hasta los cuerpos, o algunos de ellos, como es el caso de este avión de las Fuerzas Aéreas de Chile, recordamos, diciembre del 2019, la teoría conspiratoria aparece, y más quizá en este mundo tan globalizado donde las fake news, donde los bulos informativos están a la orden del día y en donde prácticamente ocurren cosas impensables, que las fuerzas aéreas chilenas tuvieran que desmentir una de esas noticias que se propagan y que también alimentan, cómo no, la teoría de la conspiración. Luego está, por supuesto, quienes creen que ciertas desapariciones tienen que ver con fenomenología extraña, con el fenómeno ovni más concretamente. Y quizá esto nos recuerda a casos que hemos tratado aquí en el programa. Quizá recordéis, amigos, el caso de Frederick Valentis, este hombre australiano que el 27 de octubre de 1978 va con su avioneta hasta una isla, la isla del Rey, King Island, y en pleno vuelo conecta con la torre de control diciendo que hay un objeto que le está persiguiendo. Un objeto que se pone a su altura, en su vertical, y que está girando alrededor de su avioneta. Y justo su último mensaje, él creyendo que quizá pudiera ser algún tipo de aeronave humana, vamos a denominarlo así, un avión, un helicóptero, se da cuenta que nada tenía que ver con algo que él hubiera visto. Su último mensaje decía: no es una aeronave. Y Frederick Valentis desapareció. Le llaman quizá la abducción en el aire. Algunos, desde luego, así lo defienden, como defienden también el caso de José Maldonado Torres, 28 de junio de 1980. Un avión de Iberia recibe una llamada que fue grabada, una llamada terrible. Algún día la pondremos aquí, puede que algunos de nuestros amigos la conozcan. Una llamada de emergencia de otra avioneta que, como digo, estaba pilotada por este hombre, José Maldonado Torres, quien decía en esa llamada estar absolutamente perdido frente a las costas, supuestamente de Puerto Rico, porque un objeto extraño le estaba persiguiendo, le había obligado a girar o a virar varias veces de su rumbo y en un momento determinado había perdido toda referencia
toda forma de recuperar dónde se encontraba mientras este extraño objeto le perseguía. La conversación fue grabada por los pilotos de Iberia. Es una conversación donde se escucha a este hombre casi agónico, con claro miedo en su propia voz sobre lo que le estaba pasando. Este hombre y su avioneta, ese 28 de junio de 1980, se desvanece en pleno vuelo, siempre con la incertidumbre de saber qué era aquello que le perseguía, que le obligaba a cambiar el rumbo y que le hizo hacer esa llamada de emergencia que fue captada precisamente por un avión de Iberia que grabó toda la conversación. Uno de esos misterios que se suma a los expedientes de nuestra compañera Rocío. Hemos estado buscando en los cielos misterios